Esta fotografía también es un homenaje, para empezar, a Guillermo y a Jackson. Jackson, yo creo que es la persona que más sabe de la Sábana Santa del mundo. Uno de los que organizó pues, el primer estudio y único estudio científico completo, importante, no diré completo, pero sí importante, que hasta la fecha se hizo, que fue en el año 78 con el Stur. Ahí están los dos juntos. ¿Y precisamente con qué? Con el sudario de Oviedo. Esta parte lo que yo intento es simplemente llamaros la atención, presentarlo, presentar un proceso que es bastante complejo. Voy a intentar hacer lo que Einstein decía. Decía que la ciencia debe de ser, de alguna manera, simple, pero no sencilla. Entonces, de una manera simple, vamos a intentar, pero no sencilla, explicar un proceso que nos lleva a la comparación entre la síndone y el sudario. Sí se ha dicho que ambas telas estuvieron, de alguna manera, en el sepulcro vacío, en la tumba vacía, si ambas telas pertenecen al mismo personaje histórico, si ambas telas tienen sangre, si ambas telas son objetos de estudio forense, si envolvieron al mismo personaje, vamos a ver si es cierto, si eso se puede hacer de alguna manera. Y no soy yo el primero que ha hecho esas comparaciones, evidentemente la han hecho otros especialistas antes que yo. Yo, de alguna manera, soy discípulo de ellos fueron los que me empezaron a explicar esto en el año 2006, de cara al segundo Congreso Internacional del 2007, pero yo ya estaba enfrascado en los estudios sobre el hombre de la síndone, empeñado en hacer un retrato que no se pareciera nada al que había hecho los profesores de Manchester, Richard Neves, no sé si conocéis ese famoso retrato que por todo el mundo salió, en el que decía, este puede ser el verdadero rostro de Cristo, y no se parecía nada al retrato, a la iconografía de Jesús de Nazaret. Bueno, pues la síndone se parece bastante. El que esto se pueda hacer, esto que veis aquí, que ahora explicaremos por qué metodología, porque evidentemente aquí se usa la geometría. Fijaros, la geometría se puede también explicar como que es la manera de pensar bien sobre figuras mal hechas. ¿Habrá algo peor hecho que el sudario de Oviedo? ¿Se entiende algo? Lo ponemos así, le damos la vuelta. Prácticamente ahí no vemos rostro alguno. Cuando todos queremos ver rostro, no lo vemos. Sin embargo, la síndone se adorna, no solamente tiene esos fluidos que son fruto de estudio y que se pueden estudiar, sino hay una imagen que soporta todo eso y que nos hace comprender los rasgos faciales dónde están, nos hace entender la proporción. ¿Y qué es la proporción? La correcta relación entre las partes y el todo. Y fijaros una cosa, hay también una frase que usan los antropólogos. Dicen que uno de los objetivos científicos de la antropología es la búsqueda de los cánones. Es decir, que los cánones no es solamente una cuestión relativa a un capricho estético, que los artistas hacen una cosa para que las figuras sean más bellas o menos bellas. Está basado también en la cuestión de la anatomía observativa. Es decir, eso nos lleva directamente a poder utilizar, lógicamente, la metodología de la antropología física para poder hacer identificaciones y comprobar. Si aquí tenemos fotos que son del mismo individuo, claro, evidentemente, si el sudario de Oviedo tuviera también una imagen, se podrían comparar como si fuera una comparación fotográfica. Eso desde el siglo XIX está aceptado en criminología, que sirve para hacer identificaciones, más que identificaciones, exclusiones. Es decir, porque lo que se intenta es encontrar si existe alguna importante incompatibilidad entre lo que queremos comparar. Si no encontramos ninguna contradicción importante, evidentemente hay que aceptar que esas dos fotografías pertenecen al mismo personaje. Bueno, pues fijaros que esto se puede hacer, y claro, hay que hacerlo de una manera que no sea aleatoria. Por eso hay otra frase que quiero decir sobre la proporción. ¿Qué es la proporción? ¿Qué son los cánones? Pues los cánones es la forma razonada de hacer una reflexión para evitar el capricho y provocar la armonía. Es decir, que con la proporción y con los cánones lo que evitamos es el capricho. ¿Y qué provocamos con eso? Por la armonía. Aquí, para comparar esto, tenemos que evitar el capricho. Y el primer capricho que es cuando tenemos telas con manchas es intentar ver cuántas manchas coinciden, haciendo así, así, así. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? ¿Así? 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 ¿Por detrás? ¿Por delante? ¿Qué cara? Eso no se puede basar en eso. Hay que razonar bien usando la geometría. Hay que razonar bien usando la anatomía. Hay que razonar bien usando la proporción. Hay que razonar bien estudiando estos objetos y viendo de qué manera puedo yo llevarme la información que hay aquí con la información que hay aquí y estos espacios diferentes de información, ver de qué manera se podría hacer esa comparación. No buscando que las manchas se superpongan, sino buscando que se superpongan cosas que son estables, no pelo, porque el pelo se mueve
El eje de los rostros también se mueve en función de que reconozcamos rasgos faciales. Entonces, estas cosas son lo que nos llevan a estas transparencias, que fijaros, esto es sobre el sudario, esto es sobre la síndone y esta es una convergencia. ¿Esto por qué es posible? Pues es posible. Bueno, de aquí ya pasamos simplemente a ver estas otras cosas. Se puede hacer también en la nuca. Ya después veremos cómo se hace este proceso, cómo se aplica esta metodología para poder hacer esto, que ya anteriormente lo habían hecho, como yo digo, yo no soy el que ha inventado esta forma de comparar ambos lienzos. Ya lo habían hecho en diferentes congresos, en diferentes convenciones que hemos tenido, y por supuesto quizás Guillermo fue uno de los primeros, Delfín Villalain también, y bueno, el hallazgo de ciertas cosas que son importantes, que son las que a mí me han permitido después establecer y desarrollar una metodología. Pero claro, esto tampoco habría sido posible si yo antes del 2006 no hubiera estado enfrascado en mis estudios sobre la síndrome, cosa que me metí yo solito, en un buen lío. No sabía en el lío que me estaba metiendo, pero me metí. Y aquí, y consecuencia de ese lío es, por ejemplo, la reunión de hoy, y consecuencia de ese lío es haber conocido a estas grandes personas. Es tener estos grandes amigos también, que quizás sea lo más importante después de todo esto. En definitiva, todos esos son estudios que yo ya, para el estudio de la síndrome, es muy sencillo. A la sábana santa se le puede atribuir perfectamente dónde están los puntos cefalométricos, que es la base anatómica de la antropología física, que además es también la base anatómica de la proporción y de la anatomía. Porque cuando un artista, cuando yo como escultor empiezo a hacer una cabeza humana, lo primero que hago es establecer las partes que están internas, que son frutos de lo que hay fuera. Hay que estudiar el cráneo para saber dónde están los músculos. Hay que situar los puntos craneométricos para estudiar las proporciones y los esquemas que hacen que ese rostro sea particular e individual e intransferible. Y entonces, bueno, pues con mi objetivo de hacer un retrato, basándome también en todo lo que había, porque esto evidentemente sin fuentes no se puede llegar a nada, y entonces, pues bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, la fotografía esta que llevó del VP8, que yo no sé si alguno lo habrá oído alguna vez, que fue que en el año 77 Jackson y Hamper se les ocurre utilizar una fotografía de la síndrome, la introducen en el analizador VP8, desarrollado por Schumacher para el tema del proyecto Viking de la NASA, y resulta que de pronto le devuelve una imagen tridimensional. Vamos a ver, es que la Sábana Santa, aparte de ser una protofotografía, según algunos, o algo ideado por un habilidoso alquimista misterioso que nadie sabe qué pigmento pone allí, encima resulta que tiene información tridimensional, es decir, que es en 3D, tanto que se lleva hoy este tema. Pues bueno, fijaros, sí que lo es. Y además, gracias al trabajo de Tamburelli, profesor que fue de Nelo Bolosino, con el cual tenemos un contacto estupendo en todos estos años, pues resulta que, bueno, corrigió esta fotografía, la enderezó y le quitó el ruido. Y gracias a esto yo he podido modelar, incluso atribuirle una estructura esquelética, porque el problema muy grave que tiene un forense, y eso nos lo puede decir Alfonso, cuando tienen dos telas que han estado en contacto con un cadáver y que hay sangre cadavérica ahí, que no cabe duda, y que también hay sangre que es de origen vital porque tiene ciclos de coagulación y que resulta que parece que ha muerto de una manera violenta, resulta que el gran problema es la ausencia de cadáver, porque la ausencia de cadáver es un gran problema para investigar un crimen. Solamente lo podemos hacer con las telas, pero las telas y la investigación que se haga lleva a la gente a la cárcel. Si se reúne el número necesario de evidencias, tienen automáticamente valor probativo y a partir de ahí hay personas que les cuesta la cárcel. Entonces yo tomé el objetivo de restituir ese rostro, de restituir ese cadáver y en un momento determinado llegar a este retrato que vemos aquí, que no es sorprendente, porque esta es la cara que todo el mundo espera que tenga Jesús de Nazaret. Bueno, pues prácticamente del siglo V, siglo VI es lo que es. ¿Qué es de la sábana? Bueno, pues puede ser que sea de la sábana y que la sábana sea la que ha provocado esto, o que sea al revés, que haya una imagen que haya provocado la síndrome, es que no cabe otra cosa, o que sea simplemente casualidad. Esto es uno de los argumentos que le he escuchado a Jorge muchas veces, que en su tesis lo dice, aquí pueden pasar tres cosas. O que esto sea un simple hecho casual, incluso yo puedo comparar el sudario con la sábana, hacer dos hemirrostros y que me cuadre un rostro como si fuera unitario, y es una simple fruto del azar, que eso se lleva mucho hoy, hablar de que el azar explica la vida, hablar de que el azar explica todo. Bueno, pues a lo mejor esto es fruto del azar, simplemente, o bien señor, de alguna manera, se tomó aquella imagen que había en esa tela como algo que había que reproducir iconográficamente, o a la inversa, o había un icono muy importante que hizo que alguien hiciera la síndrome y la creara en la Edad Media. Bueno, pues en definitiva, aquí veis, esta es mis antecedentes, aquí llego al sudario de Oviedo, año 2006,
Aquí en esta fotografía pues destacaría la imagen de estas dos grandes personas, don Ángel Babenese, que tanto nos ayudó, tanto les ayudó a ellos, yo lo conocí en aquella época, y aquí vemos a Delfín Villalain y a Teresa Ramos, a su mujer, bueno, que tristemente nos dejó hace 2 años, antes de la pandemia. Y bueno, pues yo soy fruto de ellos, y sin ellos no habría podido hacer estas cosas. Preparé una comunicación para el Congreso, segundo Congreso Internacional, que fue una comunicación que hice para ellos 2 bandas métricas. Es que el sudario se usó también de una manera muy particular, gracias a que se usaron estas 2 telas de una manera muy particular con ese cadáver, y eso nos lo pueden decir los forenses, a que se trató con un mimo extraordinario, a que el sudario no se le puso de cualquier manera en la cabeza, es como si se le ajustara. Al ajustarse se puede generar una banda métrica donde se pueden establecer las tablas antropométricas con las diferentes medidas de distancia a las que están los puntos cefalométricos, que son los pares, y después los impares que van en este sentido. En la síndrome tenemos la distancia picraneal, es decir, tenemos esta información, pero no tenemos esta. Yo de la síndrome no podía sacar el perímetro de la cabeza, solamente la distancia picraneal, que ya había un dato importante por Giudica Cordiglia, que lógicamente fue uno de los primeros que midió esa distancia. Pero con esas 2 bandas métricas, y utilizando en aquel año, previo al año 2007, a muchos alumnos de mi clase, de mis 3 grupos que yo tenía en aquella época, fueron aproximadamente un total de 70 varones, a los que le estuve poniendo la banda métrica, comprobando las distancias, y todo eso intentándomelo llevar después al sudario de Oviedo, los puntos craneométricos y todo esto. Y entonces con esto terminaría yo lo que es haber intentado provocar la curiosidad de vosotros y sobre todo el por qué, de alguna manera, cuando estas cosas se hacen con ambos lienzos, que tienen historias distintas, que ninguno es de Turín, porque la síndrome ni es una mortaja ni es de Turín, ¿no es verdad? Y resulta que el sudario de Oviedo tampoco es un sudario, desde el punto de vista que lo entendemos en nuestro lenguaje, y tampoco es de Oviedo, ¿no? O sea que es una cosa muy curiosa. Pero resulta que de alguna manera, cuando se cruzan, pues el azar hace esto o no es el azar el que lo hace. Y a lo mejor la pregunta que hay que hacerse es si estos rostros, esto que vemos aquí, pues son de alguna manera coincidencias que se producen porque envolvieron al mismo cadáver. Lógicamente yo cuando empiezo y lógicamente no parto de cero, sino que ya había habido antes que yo personas que habían intentado, en esas manchas que habéis visto, en esas formas que no son formas, en esa abstracción, donde en un momento determinado nadie puede ver nada, así Ambrosio de Orellana, cuando visitó Oviedo, porque el rey Felipe II quería saber exactamente qué es lo que había allí, pues naturalmente cuando vuelve, pues le dice: mi majestad, debo de ser un pecador tan grande que no he visto absolutamente nada. Y las manchas están deslavadas. No se atrevió ni siquiera a decirle que no había imagen. Pues claro, Felipe II conocía muy bien la síndrome, porque su hijo Felipe III estaba casado con una de la casa de Saboya. Felipe II manda hacer muchas réplicas de la síndrome. Y todo el mundo esperaría en un momento determinado que si aquello era algo parecido a la Sábana Santa, pues tendría que tener una cara. Quizá lo que mismo Ricci hace en el momento en que llega a Oviedo y pretende ver entonces qué hay allí. Y exactamente él, incluso equivocándose, viendo la cara que no es, pero le da el giro copernicano que nosotros decimos al sudario y empieza a identificarlo. Y cuando toma una medida, 33,4, dice IWI. Es decir, 23,4, 23,4 es él. Eso lo hace Ricci y fijaros, no había hecho absolutamente todo el recorrido que ha hecho Alfonso, todo el recorrido que ha hecho Felipe, todo el recorrido que ya hizo Guillermo en su tiempo, cuando en los primeros congresos ya se empezó a ponerle rostro a esa cantidad de manchas amorfas que en un momento determinado no sabíamos reconocer absolutamente nada. Ni siquiera sabíamos darle la vuelta bien, es decir, qué parte es la que estuvo en contacto directo con los puntos maculantes, qué otra parte no, y esa simetría a qué demonios se debía. Ya hay un profesor de Bellas Artes, un doctor en Bellas Artes, Ángel del Campo francés, que me antecede a mí en todo esto, que encuentra uno de los puntos que ha sido vital, o fue vital en su momento, y para mí ha sido vital también, que es un punto fijo de la nariz, donde prácticamente ese punto no se mueve, la punta de la nariz ya veis que la movemos, ¿no? Si se ponen unas manos en un rostro que está cubierto por una tela, por la punta de la nariz se va para un lado o para otro. El pelo también se puede mover, las orejas normalmente suelen permanecer en su sitio, hasta ahora cada vez que nos levantamos siguen estando donde están, pero la punta de la nariz no, pero este punto sí, el riñón, ese es uno de los puntos cefalométricos. Si nos refiriésemos a una estructura de cabeza humana esqueletizada, le llamaremos craneométrico. Si nos referimos a una cabeza humana no esqueletizada,
pues será cefalométrico. Ese punto es muy importante. Ahora vamos a ver ya, vamos a entrar un poco en el tema. Hay que dar para este lado, vamos a ver que esto es... Bueno, esto en realidad son las cosas fundamentales en las que yo me baso cuando empiezo aquí. La primera ya la he explicado más o menos. Es decir, hace falta, en primer lugar, contar con las aportaciones de todos los que me han antecedido. Lógicamente sería absurdo pensar que yo iba a poder aportar algo partiendo de cero, por mi propia cuenta y riesgo. No. Lógicamente cuento con todo eso. Y, lógicamente, sabiendo todos esos antecedentes, pues también me doy cuenta que algunas veces se habían hecho estas comparaciones sin utilizar un criterio de alguna manera que fuera racional. Ese criterio racional no basado en que se parezcan las manchas. Ese criterio racional no basado en el capricho. Acordaros de aquella frase, la traza de la razón que evita el capricho y provoca la armonía. La geometría es una forma de razonar bien sobre formas mal hechas o figuras mal hechas. Todo esto nos lleva a decir que uno de los elementos importantes que tenemos que utilizar aquí es la anatomía humana, es la antropología física forense, para poder tener unos patrones que sean dignos de establecer como un método para indagar aquí y poder evitar el capricho y al mismo tiempo ver lo que sucede. Entonces la metodología se basa en la antropología física, en el canon de proporciones, en la geometría, en la anatomía. Y las herramientas, bueno, pues las herramientas, pues prácticamente del siglo XIX, el tema de comparación, cuando se quiere hacer unas identificaciones, la comparación con fotografías que se pueden atribuir al mismo individuo son muy importantes, muchas veces no tanto para identificarlo correctamente, pero sí para establecer excepciones. Es decir, cuando se encuentran puntos o no. Yo eso ya lo había hecho investigando la Sábana Santa, porque la recreación de ese rostro en 3 dimensiones fue pasar del plano a las 3 dimensiones. ¿De qué manera se pasa eso? Pues bien, se puede pasar de una forma muy correcta y muy interesante, que es proyectando fotos de la imagen del rostro de la síndrome sobre arcilla, y dándole forma a la arcilla se curva la imagen. Una de las cosas importantes que tiene la síndrome, y que no sabemos por qué, es que lo que existe ahí es un rostro humano que llega y no sabemos cómo llega, el caso que no llega por contacto y por lo tanto no está distorsionado. Por lo tanto es una fotografía correcta. Se pueden medir casi proporciones. Ya antes os decía que no podemos establecer lo que es el perímetro completo porque tenemos ausencia de laterales, no sabemos por qué no aparecen pues, imagen de las orejas o no por qué no aparece nada de lo lateral del cuerpo. Sin embargo, la sangre sí que establece que aquella figura tenía curvatura y que cuando llega la sangre, esa curvatura existe y esa curvatura afecta a las manchas de sangre. Cuando volvemos al plano, las manchas de sangre se alejan del punto maculante. El punto maculante no está donde están las manchas de sangre cuando lo vemos en el plano. Restituyéndolo, curvamos y llegamos. Entonces, claro, muy importante es seguir con el sudario de Oviedo. Yo lo que quería seguir era la misma metodología que había seguido con el retrato y con el rostro torturado del hombre de la síndrome. Y esa metodología se basa en esto. Una vez que ya habíamos conseguido aplicar la metodología, lo sencillo era después intentar comprobar exactamente qué pasaba. Si aplicamos una metodología que evita el capricho, vamos a analizar exactamente los resultados para ver qué correspondencias existen, para ver si hemos encontrado algunos elementos que sean verdaderamente elementos contradictorios hacia una hipótesis de que pudiera ser el mismo cadáver, si hubiéramos encontrado contradicciones importantes, y valorar todo esto y presentarlo, pues evidentemente, como una comprobación, como una puesta en evidencia, como una querer manifestar de alguna manera si existe o no esa compatibilidad. Demostrar no vamos a demostrar nada y no ha sido nuestro objetivo en la vida. En fin, claro, aquí está pues precisamente, bueno, vemos la fotografía de Ricci, al que nosotros consideramos que es el primero que hace esa identificación, es decir, este es we, verdaderamente es él. Y entonces, bueno, pues el giro copernicano antes se veía así, él le da la vuelta, aún así se equivoca, la cara que él piensa que es la buena es la que está más limpia, lógicamente, porque la ve más limpia y parece que es la más importante, pero por ahí exactamente no es por donde llega los primeros puntos de contacto con el cadáver, sino que llega por la otra cara. Bueno, y después, pues bueno, todas estas personas pues, han sido, de alguna manera, desde el primer congreso hasta el tercer congreso. Aquí tenemos a diferentes personas que han sido fundamentales en todos estos pasos que se han ido dando durante estos años para el tema ese de la comprobación de entre la síndrome y el sudario y buscar esa correspondencia. Yo siempre pensé, yo en el año 2006 cuando llego, que yo del sudario no tenía ni idea, y lo primero que hice cuando lo vi por primera vez
fue decir, bueno, yo no sé esto qué puede ser, pero enseguida encontré, cuando me dieron las primeras explicaciones, que fue Jorge, Felipe, y creo que también venía Villalaín, tú también venías, ¿no, Guillermo, a Sevilla? Fue unos meses antes de reunirnos en Oviedo por primera vez, cuando ya me había incorporado al equipo de investigación, y allí me dieron una masterclass, entre todos. Y además creo que fue Jorge al que cubrimos con una tela, para explicar, Delfín te la puso, mira, ve la mancha de la nuca, porque aquí está... Claro, yo me quedé en ese momento, bueno, me quitó el sueño durante unos días, aquello. Porque yo empecé a ver, y digo, bueno, pero vamos a ver, de este puzzle que es la síndrome, aquí hay una de las piezas que nos faltaba. Porque ya los italianos no pueden hacer absolutamente nada sin el sudario. Porque sobre la síndrome ya prácticamente no se hacía nada, y de pronto tenemos aquí esta tela, con la cual podemos hacer cosas que no hemos podido hacer con la otra, y esta nos da una información que la otra no nos da, y yo tengo aquí una información que ahora puedo hacer una cabeza y un retrato y una restitución incluso del cuerpo completo ya, porque voy a tener desde el punto de vista de la antropología y desde el punto de vista del canon, de las proporciones, voy a tener todo lo que necesito para restituir el cuerpo completo, no solamente la cabeza, porque de la cabeza llegamos a los miembros, de los miembros llegamos a la totalidad. Y entonces, claro, y me quedé totalmente, verdaderamente perplejo. Nunca pensé que algo como el sudario de Oviedo, que yo había oído hablar de él, el pañolón de Oviedo, como si fuera otra santa imagen de por ahí, ¿no?, de las que hay en Alicante, de las que hay en Jaén, un santo rostro. No, aquello no tenía rostro, pero tenía algo que tiene casi para mí mucho más valor. Porque muchas veces a la imagen de la Sábana Santa le ha molestado. Yo creo que la investigación de la síndrome ha quedado muchas veces mermada porque nos hemos fijado tanto en la imagen que no podemos al final analizar. Y eso nos ha impedido darle incluso la vuelta. El sudario de Oviedo sin imagen, ¿habéis visto toda la información que ha dado Felipe? Toda la que ha dado Alfonso. Sin tener ni siquiera el apoyo de una imagen, se han sacado conclusiones increíbles. Bueno, pues la síndrome tiene una imagen y eso yo creo que la ha perjudicado porque nos hemos distraído demasiado con la cara que tiene la imagen, que es la parte interna, y hemos dejado de ver la otra cara. Por lo tanto, es un problema que hemos reducido al 50%. Bueno, pues en definitiva, estos antecedentes son los que me llevan a mí a empezar ya a hacer aportaciones. Y vamos a ver, señores, lo primero que hay que hacer es establecer los puntos cefalométricos. A mí no me importa pensar que la coleta está aquí detrás y que entonces la coleta ¿qué pasa? Que la coleta es un pelo, sabemos que el paño de Oviedo empieza cosiéndose en la parte de la nuca, en el racimo de pelo, que yo creo que se forma fundamentalmente de una manera mecánica, no es que esté peinado así, y prácticamente ya al colocarle el paño se produce una mancha simétrica, que es la que le llamamos alas de mariposa. Pero esa mancha de alas de mariposa no necesariamente tiene que estar en el centro geométrico de la nuca, no, porque hay pelo y el pelo se mueve. ¿Qué nos interesa más? Encontrar puntos cefalométricos, apoyándonos en la imagen de la síndrome, empezar con los que son impares, trazar los planos que contienen los puntos pares, y esto, la antropometría, es una cosa que nos da un patrón que no es absolutamente variable. Sí, evidentemente es variable de individuo a individuo. Están los caras largas, los caras estrechas, los caras anchas, los orejas altas, los orejas bajas. Yo estuve 3 años dando cursos de doctorado de fisonómica, ¿no? Y evidentemente estudiamos la fisonomía y la patonomía, que la patonomía es el movimiento de todas estas estructuras que establece la mímica gestual, ¿no?, y las expresiones. Pero en definitiva era muy importante establecer como mínimo estos patrones. En la síndrome es muy fácil, porque al tener una imagen que no explicamos y una imagen que no está distorsionada, que tampoco tiene explicación, porque entonces sería como un relieve, por eso algunos han dicho como teoría para explicarla, que era un relieve que se había hecho previamente, que se había calentado y que ahora se le había puesto aquello encima y por eso no estaba distorsionada. Es mucho más difícil explicar el relieve que la propia imagen. Pero en definitiva, la cuestión es que esto es fácil poner aquí los puntos. Hombre, en el sudario de Oviedo, la verdad, si no fuera por mis antecesores, yo jamás podría haber hecho esto. Y por otra cosa, por un hallazgo que hace Guillermo y Margarita Ordey, que después hace un dibujo magnífico, que es en una mancha, y eso yo lo recuerdo vivamente, porque eso de alguna manera lo hablamos en Sevilla, y después, ahí me lo contasteis, pero después lo vimos cuando estuvimos en noviembre, vísperas cercanas ya del segundo Congreso Internacional, allí delante justo del sudario, cuando se marcaba perfectamente, y a Felipe tú ya lo habías dicho anteriormente, que te viera por dónde había entrado o salido la sangre en esa zona, que es una zona que cuando el sudario se despliega completamente, cuando ya no está doble sobre la cara, ya probablemente no existe el obstáculo que impidió ponerlo completo,
es cuando cae ¿sobre qué? Sobre la oreja derecha. Una oreja que estaría empapada de sangre. En ese espacio encontramos una mancha que no se repite en la otra cara, es decir, ten en cuenta que el sudario tiene esa simetría, ¿no? Hay cosas que están en un lado y no están en el otro. Son muy interesantes desde la información forense y de la información mecánica, ¿no? Entonces, claro, esta es la oreja derecha. Cuando vimos que por un lado había entrado la sangre y por otro salido, dijimos, pues efectivamente, sí, porque esta sangre ha entrado en la segunda posición del paño de pureza, por aquí ha entrado y ha salido por esta cara. Luego ha entrado y ha salido. Y tenía un patrón que decíamos, esto parece el lóbulo de la oreja, esto parece, es que la oreja tiene una forma geométrica tan particular que si yo me la mancho de sangre y hago así con un paño, prácticamente lo que veis casi es una oreja. Y es prácticamente lo que se ve ahí. Entonces, en el momento en que yo vi eso, y teniendo en cuenta también estas circunstancias, el punto que le había encontrado Ángel del Campo, que es el riñón, sabiendo que la línea de Frankfurt, que es una de las líneas anatómicas en antropometría que se utiliza desde el año 1800 y pico, sabiendo que todos estos planos tienen que ser paralelos entre sí, que esos planos seccionan la cabeza por lo que le llamamos planos transversales, estos son los planos anatómicos. Mi plano anatómico transversal automáticamente ahora mismo se está doblando. Y mi plano sagital se mantiene vertical en tanto que mi cabeza está así. Pero en el momento que yo muevo mi cabeza, evidentemente todas mis estructuras se mueven igual. El pelo no le tengo que echar cuenta porque es algo que no está sujeto a eso en anclaje anatómico. Pero a las cosas que están sujetas a un anclaje anatómico, como son las orejas, no se nos van a cambiar de sitio. Pero como es la nariz, pues evidentemente la punta sí, pero el dorso no. Y después tenemos la frente y después tenemos el mentón, que puede distanciarse más o menos si la boca está abierta. En definitiva, todas estas cosas, una vez que nos permite hacer esto, como veis, lo llevamos a transparencia, aquí estaría la oreja derecha. Hay una cosa que también deducimos, y eso fue también algo que con Guillermo lo estuve hablando, yo creo que fuiste tú el que me dijiste para buscar el ángulo, porque yo no estaba de acuerdo. Hombre, yo llego tarde a esta investigación, pero he llegado a tiempo de ampliar y de corregir cosas también. Afortunadamente, pero afortunadamente por los grandes maestros que he tenido. Pero yo recuerdo una cosa que hablamos, que se le daba a la cabeza en principio, por Ángel del Campo, se hablaba de 25 centímetros de perímetro. Y yo decía, ¿una cabeza de 50 de perímetro? No puede ser, eso es una cabeza mini cabeza. Eso no puede ser, ese perímetro no me vale. Aparte de eso, había que buscar un perímetro de una cabeza que se midiera no sobre un cráneo, sino sobre una cabeza con oreja, con pelo, que tenemos nariz, y no es lo mismo. Esas son las bandas métricas que hice para el segundo Congreso Internacional de Oviedo. Y bueno, pues bueno, si aquí está la oreja, vamos a ver la inclinación de la cabeza. ¿El eje del rostro puede ser este? ¿Por qué lo podemos deducir? Porque fijaros, la sangre, en las primeras etapas, en posición vertical, la sangre se comporta influida por la gravedad. Entonces hay unas sangres que salen por la comisura, aquí vemos, por esta comisura sale un chorrito de sangre, que si nosotros le trazamos la bisectriz de la mancha, que es simétrica, tiene una cierta estructura simétrica, nos da 10 grados. Pero encima tenemos aquí la oreja. Si aquí tenemos la oreja, ya sabemos que nuestras orejas están relacionadas con este módulo. El módulo es este. Dentro de este patrón se mueve. La oreja puede tener más lóbulo o menos lóbulo, pero tiene un punto estratégico, un enclave anatómico, que es el cefalométrico trago. El trago está ahí justo. Y no tiene nada que ver ni con el lóbulo ni con lo que es el hélice, sino tiene que ver con un punto anatómico que pertenece a la parte ósea. Eso, por lo tanto, es estable. Por ahí pasa la línea de Frankfurt. Pasa justamente por ahí, por el trago. Entonces, claro, pues podemos ya saber que la cabeza va en esta inclinación, y ya si va en esta inclinación, pues entonces ya, fijaros la oreja, claro, si la mantenemos así, como se ve en el sudario, claro, la cosa del sudario es que cada vez que se ha comparado con la síndrome, nunca se ha pensado que puede ser así, o que puede ser así, o que puede ser así. Vamos a ver, cuando le pusieron a esta persona este rectángulo sobre la cara, no decidieron mantener el lado mayor paralelo al suelo. Habría sido estúpido. Pero como en la síndrome sí que lo vemos así, porque la sábana se puso sobre un cuerpo totalmente inmóvil, evidentemente ese gran rectángulo que forma la sábana, el rostro está justo en la vertical. Y justo está al mismo tiempo paralelo, su posición o su eje vertical es perpendicular al lado menor del rectángulo. Pero en el sudario de Oviedo no. Entonces, claro, a partir de ahí ya se puede hacer una cosa importantísima.
Una vez que tenemos las orejas en el sudario de Oviedo, que si aquí tenemos una, la otra tiene que estar a esta distancia, aunque no la veamos, porque a lo mejor está cubierta por cabello, la cabeza se inclina hacia la derecha, probablemente al inclinarse hacia la derecha el pelo de aquí cae para otro lado, el caso que deja abierto el espacio y deja la mancha. Entonces realmente este patrón, que está hecho en transparencia, lo ponemos sobre una fotografía de la síndone. Primero trabajé con transparencia, después intentamos trabajar con fotografía, y aquí hay que tener en cuenta una cosa. Yo con el sudario de Oviedo he trabajado con un calco, que el calco lo hizo Felipe, pero con la síndone he trabajado sobre un facímil. Yo no he hecho un calco. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber desviaciones. ¿Qué es desviaciones? Porque son fotografías, porque son ampliaciones y porque evidentemente tenemos unas medidas de referencia que yo procuré utilizar para ver hasta qué punto esa escala 1:1 que me decía a mí el facímil era de verdad 1:1. Pero es que si yo me voy a Turín y quiero medir algo, un día me diré una cosa y al día siguiente, según me estire la tela, me diré otra. Igual que en el sudario de Oviedo. Un día me diré una cosa y al día siguiente voy a medir otra. Por lo tanto, aquí la exactitud rigurosa de las estructuras se tienen que verificar una vez que se hayan hecho las comprobaciones anatómicas. Entonces, cuando se tienen que verificar. Porque lo que no vamos a intentar es que cuando yo haga las verificaciones, las manchas se me queden de tal manera superpuestas una con otra que sean prácticamente como si eso fuera un calco. No. Va a haber probablemente desplazamiento, pero por proximidad y distancia o equidistancia entre otras manchas, vamos a saber si ese punto es digno de tener en cuenta como dato o no. Y si hay unas distorsiones muy importantes, pues evidentemente lo que no voy a hacer es, a ver, le voy a cambiar el angulito, ay, ahora me coincide. Entonces, claro, estas cosas hechas sobre la sábana, fijaros, empiezan a pasar estos temas. La gotita del Exilon, que no está en la síndone, en el sudario está aquí, y aquí tenemos que hay una diferencia. Aquí hay una mancha grande de sangre, bueno, pues aquí hay en la síndone otra mancha, está en el mismo sitio. Y empezamos a ver otras y decimos, joder, pues están en el mismo sitio. Y cuando lo hacemos con la nuca, empezamos a ver también que hay una correspondencia. Pero ya cuando sabemos poner las cosas en posición. Bueno, estas son con imágenes, vamos a explicar de alguna manera el proceso. Evidentemente, cuando yo quiero comparar estas cosas fotográficamente, tengo que poner en cada facímil unos testigos para que la escala de comparación sea la rigurosa. Una vez que ya tengo la comparación de escala y tengo ya las líneas de patrones que me dan los planos cefalométricos, pues entonces a partir de ahí ya puedo empezar, como veis. Bueno, otra cosa que es que siempre se forma, todo el mundo que llega a esto se forma un lío tremendo con lo que es la izquierda y con lo que es la derecha. Eso no hay que confundirlo nunca, ¿eh? Hay que tener en cuenta que si estamos viendo la parte del reverso, estamos viendo la parte que cubre la cara en este sentido. Entonces, la síndone pasa exactamente igual. Cuando vemos el reverso, pues hay que tener en cuenta que estamos viendo la parte interior. Si vemos el anverso, pues ya las cosas cambian de posición. Según yo ponga esto para mirarlo y para observarlo, pues hay cosas que a la izquierda se me van a la derecha, que a la derecha me van a la izquierda. A mí alguna vez me han preguntado, oye, no es que en la Sábana Santa la llaga del costado no se ve en el sitio ese, está en otro sitio. Bueno, pues es que esto pasa esto. Según se fotografíe también pasa. Entonces, por eso yo indico estas cosas, derecha, izquierda, izquierda, derecha. ¿Por qué? Porque vamos a ver, esto forma parte de cómo vamos a intentar identificar las cosas y no equivocarnos. Esta es la colocación del punto inión, y esta es la colocación del punto rinión, tanto en el sudario como en la síndone. Como veis, ahora mismo ya tengo aquí los ejes que me dicen que yo esto lo puedo desplazar para acá. Tengo estos puntos que son los círculos concéntricos que me dicen que la escala es la correcta, es decir, que no esto no es más grande de lo que es en la realidad, ni que esto es tampoco más grande de lo que es en la realidad. Ahora ya puedo compararlo bien. Y ahora, esta inclinación que veis aquí, esta inclinación de la lateralidad, esta no me la da el capricho, es la traza de la razón, ¿bien?, que evita el capricho y provoca precisamente que podamos comparar bien. Esa es la anatomía y esa es la geometría, y entonces yo tengo que hacer que estas líneas sean coincidentes, las transversales con las transversales y las verticales con las verticales. Y lo mismo tiene que ser la nuca. Aquí veis, pues, cómo es antes de corregir, y ya cómo sería después de corregido. Aquí es antes de colocar, antes de corregir la escala, y aquí ya es corregida la escala y la lateralidad. Esa lateralidad, lógicamente, indicada por esa línea que nos da la anatomía, que es la vertical.
Aquí tenemos la horizontal y después tenemos también la vertical. La colocación del punto inión en el sudario es, lógicamente, algo que me di cuenta de que cuando eso pasaba, se encuentra en el eje, lógicamente, sagital del cráneo. Por lo tanto, es el punto medio de la nuca, fundamentalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se ve la mancha que hay puntiforme en el sudario y se ve la coleta, siempre se ha pensado que esto tiene que estar forzosamente, justamente coincidiendo con la vertical. Pues no lo está. Las manchas están desplazadas. El gran grupo de manchas aprieta más en la zona izquierda del cráneo que en la zona derecha del cráneo. A lo mejor probablemente por la inclinación de la cabeza. No fue un calco, no fue una estampación puesta ahí directamente. Esas son cosas que surgen lógicamente. Y entonces, claro, evidentemente, cuando hacemos las superposiciones, pues empieza a darse unas características. Claro, fijaros que esto se había hecho en años anteriores. En el año 2007, César Barta presenta esta propuesta para comparar las manchas de la nuca. Fijaros que la inclinación que usa César Barta no tiene nada que ver con la mía. ¿Por qué? Porque esta no tiene ningún patrón anatómico. Esta no tiene nada de geometría. Esta tiene el capricho de que creo que estas parece que coinciden mejor. No. Hay que saber en qué posición cruzar siempre la información. Entonces, esta es la corrección. Como veis, no es que no sigan habiendo superposiciones. Hombre, vamos a ver, pero si eso es una nube de puntos, pues esa nube de puntos, cuando la ponemos sobre otra nube de puntos, seguro mucho que se van a coincidir, ¿no? Ahora ya en lo del rostro es mucho más impresionante, porque en lo del rostro, cualquier desviación que hagamos hace que las cosas se nos vayan de sitio. Y entonces, por ejemplo, aquí veis lo que sería la inclinación del rectángulo del sudario, esta. Pero fijaros cómo coincide esto perfectamente ahora. Porque aquí está superpuesta el sudario y la síndone. Y tenemos una dificultad curiosa, ¿no? Tenemos un agujero en el sudario que coincide justo donde la sábana santa tiene una gran mancha de sangre. Alrededor de la periferia de ese agujero nos queda un halo de que ahí hubo sangre también. Precisamente esta rotura del sudario nos quitó un coágulo magnífico que además coincide en posición con la síndone. Ahora vais a verlo en vídeo. Estos son... no, en vídeo no. Sí, no, espérate, esto todavía sigue siendo... No, sí, esto es superposición fotográfica simultánea, ¿no? El punto inión, ahí se encuentra, la lateralidad. Ahora vendrá el vídeo viene al final ya. Y aquí tenemos todo esto que es el mar de cosas que suceden, que eso es lo que os decía ya como punto final. Una vez que hemos aplicado la metodología, que hemos usado primero las transparencias, después hemos ido a la fotografía, después hemos hecho todos los ajustes con la fotografía, hemos modificado la lateralidad, hemos puesto la escala. Una vez que hemos hecho todo eso, vemos ahora qué cosas suceden cuando nosotros superponemos fotografías de tanto una cosa como otra. Y fijaros la cantidad de cosas que coinciden. Todo esto en una de las presentaciones lo tengo animado, lo que pasa es que esto va apareciendo poquito a poco, y aquí le he quitado las animaciones, porque si no es un poquito pesado, la verdad, porque van pasando poco a poco. En las conferencias que doy, donde el tema es monográfico sobre esto, pues dejo que eso funcione de una manera animada, de manera que van saliendo poquito a poco. Pero fijaros, hasta el borde del éxilon, esta mancha en forma de trapecio, esta mancha en forma de trapecio, el dorso de la nariz hinchado, una inflamación en el pómulo derecho importantísima. ¿Y por qué sabemos que es una inflamación? En la síndrome la tiene. Es una fotografía, pero las imágenes tridimensionales se ve que hay una topografía con deformaciones, importantes edemas. Alfonso Sánchez calcula una inflamación de 2,5 centímetros en esa zona. Los líquidos se mueven por la superficie en función de la topografía, cosa que Guillermo sabe muy bien. Evidentemente ese rostro, cuando circuló la sangre en esas dos posiciones de la cabeza, circuló manteniendo precisamente esa topografía, donde había un saliente, no, y donde había un declive, sí. Entonces pone de manifiesto la inflamación del pómulo, pone de manifiesto todo esto, la nariz un poquito así, todo el bigote manchado de sangre, la zona del mentón, y todo esto vamos poniendo cosas sobre cosas, sangre de corona de espina, sangre vital, que se ha visto que es vital, coágulos que son, lógicamente, tienen un ciclo de coagulación, por lo tanto se vertió cuando estaba vivo, y después todo lo demás. Esto verdaderamente es increíble. Hice sobre el sudario de Oviedo una cosa que, bueno, es difícil de hacer, porque un rostro humano no es desarrollable.
O sea, nuestro rostro no es desarrollable como lo es una forma geométrica, como lo es una esfera, como lo es un cilindro, como lo es un cono. Un cono. Si nosotros desarrollamos un rostro humano, se deforma y aparece el famoso efecto Mercator, el de los mapamundi, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo dibujé sobre el sudario un rostro, ya atribuyéndole a ese rostro una forma en función de todas estas comparaciones y de los estudios previos de mis antecesores, y entonces ahora a ese rostro ya dibujado le superpuse una fotografía de la síndone, exactamente lo mismo, la escala corregida, la lateralidad corregida, y empezamos a ver las mismas historias. Esta es la compatibilidad morfológica, no la de sangre, sino la de morfología. Estamos viendo dos rostros que están iguales de hinchados. O sea, los dos parece que le han dado la misma paliza. Es una cosa también que puede ser una coincidencia, ¿no? Pero también es una coincidencia. Y aparte de la paliza, también le coronaron de espina, porque si no, que son esas manchas alrededor de todo el perímetro. Y ahí así, con todo esto, pues claro, llegamos a hacer también con la nuca lo mismo, y veis con la nuca lo mismo. Hay aquí una mancha en esta forma que se le puede atribuir también a lo que sería la parte de la coleta del pelo arracimado, que lo tenemos aquí, y empezamos a ver zonas y cosas que coinciden todas. Pero una vez que al sudario le hemos dado la posición, Este es el dibujo, ese desarrollo de esa cabeza. Sale un poco monstruo, como veis, pero como veis la cabeza va así, no va así, que es lo que siempre se había pensado, gracias a la oreja y gracias a estos patrones, ¿no es verdad? Y aquí cuando le superponemos la sábana santa es que es verdaderamente increíble. Una fotografía de la síndone, fotografía que nos la pone positiva, y al ser positiva es realista, y eso es lo que hacemos casi siempre, vemos la síndone y casi ya no la conocemos por lo que es. La síndone es un negativo tridimensional. ¿Y sabéis qué definición tiene eso en escultura? Molde. Lo que tenemos en la síndone es un vaciado. Y si lo pudiéramos rellenar de alguna manera, quitándole todo el ruido que tiene, todo lo que es contaminación, la misma sarga que la contamina, las manchas de agua, los fluidos, etcétera, podríamos tener el vaciado perfecto de ese cuerpo. Bueno, pero lo normal es que para verlo realista, pues le demos la vuelta al claroscuro y lo pongamos positivo, y entonces con el dibujo positivo vemos que todo coincide de esta manera tremenda, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer un rostro único partiendo de una cosa que son absolutamente distintas, ¿no? Aquí lo veis. Aquí no hay información absolutamente de nada que me diga que es imagen, y sin embargo es perfectamente coherente. Todo esto que sale de aquí sale del agujero del orificio nasal, que en este caso estamos hablando del derecho, que aquí está en su sitio porque le hemos dado la vuelta para que se vea la derecha en su sitio y la izquierda en su sitio. Todo esto como un gran flujo de sangre que sale por la nariz, y además coincide que es la nariz, y que es lógico y está explicado además por la medicina forense. Y estas son las secuencias de superposición. Aquí lo vais viendo poquito a poco. Os voy a llamar la atención sobre esta mancha de sangre. Esta gran mancha de sangre es el agujerito del sudario de Oviedo. Por eso a lo mejor no va a estar cuando llegue el sudario. Vais a ir viéndolo ahora poco a poco. ¿Os fijáis? Prácticamente nos ha cogido todo ese punto. Vámonos para atrás otra vez. Si en la síndone hay estas heridas, en el sudario, vamos, no son las heridas. ¿Veis estos puntos que hay aquí? Estos están en la sábana. Ahora vamos a sustituirlo por lo que hay en el sudario. No tienen por qué ser las manchas iguales, pero están en el mismo sitio. En la sábana santa, esta parte de aquí, que han sido puntos maculantes, han dejado mucha más sangre porque llegó antes esta tela que la otra. Y entonces parte de la sangre que ya había ahí se la llevó el sudario. Cuando llegó la síndone, lógicamente perdió intensidad. Y se quedaron los puntos maculantes, ¿veis? Son dos puntos maculantes los que se ven ahí. Aquí hay una forma que tiene, ¿veis? Que parece una V. Bueno, pues en el sudario es como un 3. Vaya hombre, otra vez para atrás. Fijaros cómo sale como un 3 por ahí. Ahí está. ¿Veis el 3? Sí, sí. Ahí está. ¿Pero coinciden o no coinciden? Esto que es fruto del azar. El azar se puede poner en una ecuación, como decía el padre Carreira. ¿Es una fuerza de la física? No, ¿no, verdad? Bueno, pues entonces esto es una conclusión a la que llegamos, y ahora, bueno, esto se puede explicar perfectamente. Se podría defender delante de un juez, podríamos presentar tantos puntos de evidencia que evidentemente tendría valor probativo,
y casi un dictamen judicial que el juez dijera: señores, por lo que presentan el informe forense, estas dos telas fueron utilizadas con el mismo crimen, aunque una esté en Turín y la otra esté en Oviedo, y separadas por el tiempo, el espacio y la historia. ¿Por qué es posible? Porque podemos presentar muchísimos puntos de evidencia, muchos más de los que exigen la mayoría de los sistemas judiciales del mundo más exigentes. Vais a ver ahora la nuca. Lo de la nuca también es espectacular. Ahí lo veis. Ya llegó el sudario, veis cómo la lateralidad no tiene nada que ver con la que se hacía en el 2007. Para empezar, que esa lateralidad te llevaría que cuando el sudario girase, en vez de tapar la cara, se fuera para arriba. No, eso es una cosa que evidentemente los que estamos en el mundo de las bellas artes, que tenemos que tener visión espacial, que hemos trabajado sobre sistemas proyectivos, sabemos que esos errores no los cometemos, porque pensamos que sucede en el espacio, ¿no es verdad? Pero bueno, ahí veis cómo empieza a haber superposición y la coleta parece como si el racimo de pelo, de alguna manera, se fuera desplazando hacia el lado del arrastre. Lógico, porque de ahí se tira. Es que es pelo. Y como es pelo, se mueve. Y al pelo no se le puede atribuir ninguna posición en el espacio fija. Ninguna. Aquí veis cómo de pronto ahí hay una serie de manchas que dice: tu puñeta, es que están justo donde tienen que estar. Hombre, ya el colmo sería que las tuviéramos por todos lados, pues no las tenemos. Porque el sudario apretó un lateral del cráneo por la parte posterior. Un lateral solamente. El lateral izquierdo. Ese fue el que apretó. Al coserlo al pelo. Claro, ahí. Y no el otro. Por eso nos falta la mitad. ¿Veis cómo nos falta la mitad? Aquí está la nuca entera y aquí tenemos heminuca, por decirlo de alguna manera. Hacer un nombre bonito para ponerse a un gatito o algo de eso. Oye, heminuca, ven para acá. Qué bonito, ¿no es verdad? Bueno, estas son las conclusiones, ¿no es verdad? De ellas ya, bueno, hemos hablado, yo creo que todos más o menos. Y aquí, evidentemente, tenemos a los doctores Baña Bolón, a Delfín Villalain, que fueron los que estuvieron identificando. Goldoni también trabajó en esto, en las manchas, en lo que es la identificación del grupo, ¿no? Del grupo sanguíneo y tal. Y bueno, y estas son las conclusiones más importantes. La antropología forense es la especialidad de la medicina que se encarga de la identificación de restos humanos. El método de superposiciones de imágenes fotográficas es un procedimiento utilizado en la investigación criminalística, que es lo que hemos hecho nosotros al final. La identificación positiva es posible si las características morfológicas halladas son únicas, siendo la mayoría de los casos una técnica muy sólida. Las técnicas de superposición fotográfica en las que nos hemos basado, procedimiento que comenzó a utilizarse en la década de 1880, los elementos de referencia anatómicos son exactamente igual, pero han cambiado los medios tecnológicos. Evidentemente, con los programas informáticos hoy, yo he tenido una facilidad enorme para hacer todas estas cosas, ¿no? El número de puntos controlados, las superposiciones de fotografía y las coincidencias durante el cotejo han sobrepasado con creces el número mínimo de puntos de evidencia o pruebas exigidos por la mayoría de los sistemas. Y al final es esto que decimos, por tanto, estamos en el camino de conseguir poner de manifiesto. Eso es lo que hacemos. Ponemos de manifiesto. No estamos demostrando absolutamente nada. Incluso estamos comprobando y poniendo de manifiesto, y yo creo que el término mejor es poner de manifiesto lo que está pasando cuando hacemos estas cosas.